Estamos nuevamente iniciando el estudio de hoy. Quiero decirles que un poco tarde, 10 minutos tarde, pero por gracia de Dios no es mucho. Damos las gracias a Dios a los que ya están presentes y a aquellos que hagan el esfuerzo de verlo en vivo, este estudio, ya sea en vivo o que después lo puedan ver. Esperamos que se beneficien con el estudio y que sea de bendición para ellos también como para nosotros. En el nombre de Jesús le damos las gracias a Dios por todo y queremos dar inicio con una lectura de la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer del verso 32 al 44. Dice así la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Gloria a Dios. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este estudio. En el nombre de Jesús, Señor amado, venimos delante de tu presencia, siempre con la necesidad de que nos acompañes, de que tu presencia esté con nosotros y que nos traigas tu bendición y dirección y que podamos ser, Señor amado, usados o consagrados a este estudio, en el cual también podamos aprender cada vez más y a poder obtener más discernimiento del conocimiento de tu palabra santa. Te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están presentes y que les permitas que ellos puedan consagrar este momento y dedicarlo exclusivamente al estudio de tu palabra santa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. No. Como dijimos, continuamos con la analogía de una novia. Ya dijimos lo que es una analogía en la lección anterior, ¿verdad? Es algo que es similar a algo. Una apariencia de algo. Ajá. Que más o menos es igual. Dice así: un repaso de la última parte de la lección 3 abarcará la mayor parte de esta analogía. Como se declaró allí, la iglesia está al presente en la etapa o relaciones próximas a las de contraer matrimonio. La novia comprometida se está aparejando para la boda.
el novio comprometido espera por la señal del padre el rapto. Para el rapto. Para el rapto. Para el rapto. Entonces podemos notar, pues, alguien una vez me escribió a mí por un hermano de la iglesia, me escribió preguntándome que si la iglesia era una novia o la esposa. Ajá. Y la lección de hoy nos está dando a entender que la iglesia es una novia que está próxima a casarse. Pero yo le respondí a ese varón que la boda de la iglesia será similar. Pasen adelante. Vamos a dar tiempo que se ubique. Ahí están los libros. Aquí están los libros. Ahí les dejé 3 llaves, pastor. Oh, ahí les dejé 3. ¿Vieron los 3? Sí, Dos. ¿qué es esto otro? Pues yo les decía, ¿verdad? Estaba diciendo que un hermano una vez me hizo una pregunta. Que si la iglesia era la novia o la esposa. Ajá. Porque algunos hermanos estaban enseñando que la iglesia es una novia. Pues yo le explicaba a él de que la boda de la iglesia tiene que ser al estilo judío. ¿Por qué? Porque el novio es judío, ¿verdad? Pertenece a la raza judía, Ajá. ¿verdad? Entonces, y para el tiempo en que la iglesia se comprometió en matrimonio, Aquí. todos los miembros eran judíos, Judíos, ajá. ¿verdad? Entonces, yo le di un ejemplo como el caso de María y José, en que ya María ya era la esposa de José. La única diferencia es que José no la había ido a traer, porque ellos daban un año de espacio de tiempo después que se comprometían en matrimonio, para después ir a traer a la esposa. Entonces, en la lección anterior hablamos de que Jesús emprendió un viaje y que dejó su casa, Ajá. ¿verdad? Entonces yo les decía que no se puede dejar una casa si uno no la tiene, ¿verdad? Si no es dueño. Y si la dejó es porque ya la tenía. Ahora bien, hay varios aspectos importantes de entender en esta parte. Y uno de los aspectos que nos pueden ayudar es entender que lo que no se ha celebrado es la fiesta de la boda. Ustedes saben bien que aunque una novia y un novio se hayan casado, el momento en que el novio, el esposo, se lleva a su esposa es después de la presentación de la fiesta de la boda. Correcto. Ya cuando tiene derecho. Ajá. Entonces, eso es lo que le falta a la iglesia, a la novia, ¿verdad? Que se llegue la hora o el momento De de la fiesta. la fiesta, Ujú. lo que la Biblia le llama las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la enseñanza. La novia comprometida se está aparejando para la boda. El novio comprometido espera que la señal del Padre para el rapto, espera la señal del Padre para el rapto. Ahí nos daba Mateo 24, 32 y ya leímos esa escritura, ¿verdad? Y es- Pero hay otra que nos da en Hechos 1.7, si ustedes quisieran leerla. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y a los Y las razones o los sazones que el Padre puso en su sola sola potestad. ¿Por qué Jesucristo respondió de esa manera a sus discípulos? Porque los discípulos le hicieron una pregunta. Ellos le dijeron, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús
Y luego Jesús le respondió eso. No toca a vosotros, vuelvo a leer. No toca a vosotros saber los tiempos, o a los sazones, O las sazones, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. potestad. Entonces, si ustedes pueden observar en los apóstoles, había una preocupación qué iba a pasar con Israel, ¿verdad? Cristo no les quiso decir en aquel momento, ¿verdad? Porque la preocupación de ellos en qué posición quedaba Israel después que Cristo estableciera su iglesia. Querían ellos saber si la iglesia iba a quedar atada a Israel siempre, o la iglesia era algo completamente nuevo. Y lo cual así fue. Ahora, Cristo no le respondió la pregunta porque él no quisiera respondérsela, sino porque él sabía que con el pasar del tiempo ellos iban a entender que la iglesia y Israel son dos iglesias diferentes. Ya hemos dicho que Israel es la iglesia en el desierto, ¿verdad? Cuando estudiamos el cuerpo de Cristo vimos que Israel es la iglesia en el desierto. Ahora, si nosotros entendemos eso, nos vamos a centrar en que Israel, cuando fue la iglesia en el desierto, estuvo bajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Amén. Una vez Moisés murió, tomó el lugar Josué. Moisés no entró a la tierra prometida, pero Josué introdujo a Israel a la tierra prometida. Nosotros también hemos visto en todos muchos estudios que Dios le prometió una extensión territorial a Israel muy grande en comparación con lo que Israel conquistó. Y en las lecciones que estamos estudiando el domingo de la escuela dominical se nos dice que Israel no logró conquistar todas las tierras que Dios le dio, porque Dios le puso un límite, le dijo, desde el Río Grande, que así le llama la Biblia al Mar Rojo, hasta el río Éufrates, y luego hacia la Gran Mar, que es el Mediterráneo. Y el desierto. Esa era la extensión de tierra, y si ustedes son observadores, el río Éufrates parte por mitad de Irak y pasa por Siria. Entonces quiere decir que son grandes territorios que quedaron sin poder ser conquistados. Ahora, ¿por qué fracasaron y no lo lograron? Porque ellos no le tomaron en serio la palabra a Cristo, a Dios. Entonces, ahí podemos ver que cuando nosotros vemos las cosas como que no las vemos como se deben ver, no vamos a poder alcanzar la meta que Dios le ha propuesto a la iglesia. Hay muchos que son miembros de la iglesia que posiblemente no van a poder ir al cielo. No tal vez porque Dios no los quiera ayudar o salvar, sino porque ellos están siendo influenciados por el mismo espíritu que influenció la conquista de las tierras de Canaán. Espíritu de error. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en el sentido de, mientras estamos vivos, esforzarnos para poder terminar el trabajo que Dios le ha encomendado a la iglesia y que nosotros seamos parte de ese esfuerzo. Que no seamos espectadores nada más, sino que seamos parte. Y para ser parte, tenemos que estar comprometidos y involucrados hasta las últimas consecuencias. En todo. En todo.
aquellos que piensan que venir al Evangelio, venir a Cristo, es para venir a llorar, es para venir a lamentarse, es para quejarse de que es muy duro el servicio, el trabajo, la responsabilidad, el compromiso. Eso les va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Por eso mi punto de vista es que si tenemos nosotros esa clase de miembros en la misión, no nos preocupemos, porque todos aquellos que no quieren ningún compromiso, ningún sacrificio por la causa de Cristo, pues ellos solo se están excluyendo, así como Israel se excluyó a sí mismo. Continuando, dice la enseñanza. En las antiguas bodas conyugales de los tiempos bíblicos se acostumbraba a pagar un dote. El dote es como, era para los padres de la novia y como algo que nosotros dábamos porque nos concedían casarnos con su hija. Que los varones daban por el privilegio de que les concedieran casarse con su hija. Como una ofrenda. ¿Ah? Como una ofrenda. Un dote, sí, era algo que se pagaba en agradecimiento por permitirle casarse Con la hija. con la hija. Usualmente dice un precio o regalo material que el novio le confería a la comprometida en matrimonio. En algunos casos tal dote se paga al padre de la novia. Y aquí vamos a leer unos versos. El hermano usted va a leer Génesis 34:11. 11 y 12. 11 y 12, ¿verdad? 24, 11 y 12. Usted va a leer Éxodos 22, 17. El hermano nos va a leer Ruth 4, 10. Y usted nos va a leer Ruth 4, 10. Hechos 20, Hechos 20, 20, 28. 28. ¿Quién va a ser ese? Usted. Ah, yo, ok. Y luego Efesios 1:7. Y la hermana Dolores nos va a leer Efesios 1:7. Y la otra, la hermana Nayeli nos va a leer Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Para después continuar. Vamos a empezar con los textos, ¿verdad? Y vamos a ir analizando cada texto. Empezamos con el hermano texto. Dice así: Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeres, y haré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío muchos dotes y dones, que yo daré cuanto me dijere, y dadme la moza para mujer, Por mujer. o por mujer. Vamos a ver. ¿Quién es el que dijo eso? Siquem. ¿Y quién? Sí, así dice aquí. Siquem también dijo. Sí, Va. Como ustedes pueden ver, pues era una costumbre, era una cultura que cada vez que alguien se casaba debía de dar dote a los padres de la novia. Vamos a ver el otro, Éxodo 22, 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme el dote de las vírgenes. Ahí está. Era una cultura, era una costumbre. O sea, el novio debía comprar a la novia y pagar el precio que correspondía por la novia. ¿Va? Tremendo eso, porque ustedes ya van a ver más adelante. Ahora vamos a continuar con Ruth 4:10. Y que también tomó por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos. Ahí está. Allí se trata del matrimonio entre Ruth y Boaz, ¿verdad?
Entonces él se casó con ella para redimir el caso del esposo con el que ella se casó primero y que no le engendró hijos. Entonces vos tomó la responsabilidad de engendrarle hijos a Ruth para que quedara como heredad a Noemi, porque ya todos ellos habían muerto, tanto el esposo de Ruth como el esposo de Noemi, como el esposo de la otra moabita, que eran los dos hijos de Elimelech. Elimelech era el marido de ¿cómo les dije el nombre de la señora? Noemí, Ruth. Noemí y Ruth y Elimelech eran judíos naturales y salieron de Israel en busca de la fortuna en la vida, porque en Israel había una gran crisis económica. Y allá fue a morir el marido de Noemí y los dos hijos varones de él. Y las dos esposas que ellos consiguieron allá quedaron viudas junto con la suegra Noemí. Cuando regresaron a Israel, cuando Noemí regresó a Israel con Ruth, que fue la que la acompañó de regreso, venía completamente destrozada, porque cuando se fue, el nombre de ella significaba que ella era como algo especial, pero regresó toda destrozada por lo que experimentó, y por eso fue que al regreso a ella le llamaron Mara, que significa amargura. Y es como, se puede tomar como una idea de cuando alguien se descarrea y regresa a casa. Cuando uno regresa todo desquebrajado, tanto en la vida espiritual como en lo económico, ¿verdad? Y a veces uno pues no viene todo avergonzado y humillado. Se supone que debería venir avergonzado y humillado, como dijo Noemí: no me llamen ya Noemi, llámenme Mara, porque digo, yo no soy digna que me llamen como era, ¿verdad? Había cambiado su actitud y todo. Porque vengo destruida, dijo ella. Vengo completamente desamparada. Pues así como Noemi dijo, así debería regresar todo aquel que se descarrió y se reconcilió de nuevo con el Señor. Debe venir humillado, no a imponer su criterio, sus puntos de vista, sino a sujetar y reconociendo voluntariamente, reconociendo la condición en que cayó al partir de la iglesia. Gracias. Porque Melí y Noemí dejaron la iglesia que era Israel para ese tiempo y se fueron a otra nación y fueron a sufrir las consecuencias del paso que dieron. Entonces, Si hubieran quedado en casa no les sucedió. así como cuando uno dice, le ofrecen un buen trabajo y un buen pago, pero no hay iglesia allí. Entonces uno, por la ambición al dinero, se va y pierde todo. Así le pasó a Elimelech y a Noemi. Continuando con la lección, vamos a leer el siguiente verso. Ahí hay algo después de Ruth 4:10. Sí, voy a leer esa parte. Jesús dice: pagó el dote o precio por su iglesia con Su propia su sangre. propia sangre. Ahora leemos Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Ahí está. Fíjense bien, ese es el dote que Cristo dio por la iglesia. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, él estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso, que eran los líderes de la iglesia en Éfeso, y les dice: yo ya no voy a regresar aquí a ustedes,
Ya sabía que iba. Pero ustedes, No olvides. miren por ustedes mismos y por el por todo el rebaño y por toda la iglesia, Ujú. la cual el Señor los ha puesto, por la cual el Señor los ha puesto por obispos. Ya. Obispos en la iglesia. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó Con su con sangre. su sangre. Entonces, desde el punto de vista de la elección, cuando a Jesús le metieron en este costado la lanza, y él derramó agua y sangre, y ese es el dote que él pagó por tener una esposa, que es la iglesia. Así como cuando Adán y Eva le abrieron la costilla izquierda, el lado izquierdo, para sacar de allí a Eva. Es una figura de lo que iba a pasar cuando Cristo comprara la iglesia con su sangre. Wow. Si ustedes pueden ver, el matrimonio está relacionado con Cristo y la iglesia. Amén. O sea que Adán de ahí sacaron su mujer. Ajá. Y El Jesucristo primer ahí Adán, compró. que fue el La padre iglesia. de la raza humana, del mismo lado le sacaron la esposa. La esposa. Y a Cristo cuando lo hirieron, Vinieron de lado. lo hicieron pagar el dote por la iglesia, Por su esposa. por su esposa, la iglesia. Y no Cristo es el segundo Adán, Ujú. el que nos reconoce. pero Adán era el padre de la raza natural y Cristo es el padre De la de la nación Espiritual. espiritual. Amén. Iba a decir raza espiritual. Ahora continuamos con Efesios 1:7. Amén. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Ahí está. En el cual tenemos redención por su sangre. No hay nada, no hay ninguna cosa puede redimirnos del pecado que no sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, mucha gente piensa que el tema de la ley con Israel todavía está vigente, pero eso no está vigente, porque son dos pactos completamente diferentes. En el pacto de la ley no fue sacrificado un ser humano, sino que animales eran sacrificados para buscar el perdón del temporal del pecado del pueblo de Israel. Por eso la Biblia dice que la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede, dice, por los continuos sacrificios que ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se llegan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley no fue dada para esa cosa, para perfeccionar a nadie. Solo fue dada con el propósito de que Israel Vieran en la situación, conociera el pecado. en la situación que estaba. Ajá. Continuamos con el otro, Colosenses 1:14. En el cual tenemos redención por su El hermano, sangre. La hermana, hermana. léale. tu mamá. Ok, Lea. Pero dice lo mismo que el texto de hermano. Es porque vamos en orden. Dice, en el cual en el cual tenemos redención por la sangre, la remisión de pecados. Ajá. En el cual tenemos redención por Por su remisión Por de su pecados. sangre y remisión. la remisión de pecados. La remisión por la Por sangre. Tienen sangre. redención No. por sangre y remisión por pecados. En la cual tenemos redención por su Redención. sangre, Ajá. la remisión de pecados. pecados. Correcto. O sea, sin derramamiento de sangre No hay perdón. no hay perdón de pecado. Entonces la ley no podía salvar, porque en la ley lo que derramaron fue la sangre de animales. Sí. Pero aquellos animalitos que eran degollados y su sangre derramada eran una figura del Cordero de Dios que un día iba a venir a quitar el pecado del mundo. Así es, amén. Por eso cuando Juan el Bautista lo presentó, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo estaba planificado.
desde el principio. Estaba el plan de Dios, nadie lo podía ni mejorar ni cambiar. Entonces, por esa razón es que no pueden haber varios fundamentos para la iglesia. Solo tiene que haber un fundamento porque solo hay una iglesia. Así es. Y el fundamento de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Continuando. Luego de la iglesia puede cantar con humildad y gozo. Ningún precio traigo en mis manos, simplemente de tu cruz pendo, tomado del himno, la roca de la de la eternidad. eternidad. Eso es lo que la iglesia puede decir, ¿verdad? Dice, ningún precio traigo en mis manos, simplemente de tu cruz pendo. Fíjense que en este tiempo que hay tanta falsa religión, mucha gente está en contra de que tengamos una cruz en las iglesias. ¿Y por qué cree usted que están en contra? Simplemente porque la iglesia popular levanta la cruz, ¿verdad? Pero lo que muchos no entienden es que independientemente de que sea una religión genuina o falsa, no todo lo que dicen los movimientos religiosos es mentira. Porque si todo fuera mentira, nadie les creyera. Tiene que ser mitad y mitad. 50 y 50. 50% verdad y 50% mentira. Para que la gente crea. Aunque nosotros sabemos que la iglesia de Dios no puede hacer eso. La iglesia de Dios tiene que tener 100% La verdad. verdad. Continuando. Ese día especial, dice, el día de la boda, vendrá en el cual esta analogía será una vivida en una gloriosa realidad. Y luego nos da la escritura de Apocalipsis, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones De los santos. de los santos. Apocalipsis 7 y 8. 19, 7. 19, 7 y 8. Como ustedes pueden ver, todos aquellos que han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos deben entender que de la única manera que uno puede tener seguridad eterna al creer en Cristo es que uno entienda que debe vivir en santidad. Porque la vestidura que se le da en este pasaje a la iglesia, el que le llama lino fino, limpio y brillante, es una figura de la santidad y de la condición espiritual de la iglesia para poder estar en la boda del Cordero. Todos aquellos que no quieren tener ningún compromiso, que no quieren sufrir por la causa de Cristo, que quieren que todo sea servido en bandejita, De oro. les va a pasar a Israel que no logró conquistar la tierra prometida. Así ellos también no van a poder estar en la boda, porque ellos vinieron a apacentarse a sí mismos. ¿Me entiendes? Cuando uno se apacienta a sí mismo,
uno no le cree a la palabra de Dios, uno cree solo aquellas cosas que le benefician Que conviene. a uno. Yo no sé si ustedes quieren ser esa clase de creyentes, Ujú. pero si ustedes ven que tenemos algunos, apártense de ellos, déjenlos. Miren, cuando hoy muchos abusan en la iglesia hoy de estar en la iglesia y hablar hasta por los codos algunos, porque no estamos en el tiempo de la ley. ¿Cuántos de ustedes saben qué pasó con la rebelión de Coré? Se lo tragó la tierra. ¿Qué es lo que Coré peleaba? No, dijo. No, yo también y mi familia, mi gente, tenemos autoridad. No solo Moisés tiene autoridad. Y le digo, después, entonces, Quiso pasar. mañana nos juntamos en tal parte. Y allí vamos a ver quién es el que Dios ha puesto. Quiso pasar la autoridad que tenía. ¿Y qué pasó cuando se juntaron? Y Moisés le dijo al pueblo, no se acerquen a esa gente, apártense. Porque si ellos estaban juntos con ellos, también se los iba a tragar la tierra. Pero yo les digo, todos los malos que estén con nosotros y que piensen que son grandes inteligentes porque usan la Biblia para aplicarla cuando a ellos les conviene, no se preocupen. Todo el que se opone contra la iglesia, contra el trabajo de la iglesia, el que no quiere tener ningún sacrificio, todos ellos ya están bajo juicio. Ya están bajo juicio. Porque, como decía mi mamá, Dios castiga sin azote. Entre más usted habla mal de las cosas de su iglesia, donde usted es miembro, entre más usted da guerra en la iglesia, es una señal de que está bajo juicio. ¿Por qué razón? Ya no tiene entendimiento. Ya se disparó para ¿Quieren ustedes tener entendimiento? Amén. No se metan en problemas. Facilito. Porque la iglesia no es de los que estamos trabajando. De Dios. Amén. La iglesia es de Dios. Cuando Israel se opuso a hacer el gobierno teocrático de Dios, Samuel se abatió. Y cuando Dios vio a Samuel preocupado, él le dijo, no te preocupes, Samuel, no te han rechazado a ti, es a mí a quien han rechazado. Amén. ¿Ah? ¿Y qué hizo Dios? Les concedió lo que ellos querían. Ellos querían, Un rey. rechazaron la teocracia por una monarquía. Tener un Y el rey. primer rey que tuvieron fue Saúl. ¿Y a dónde está Israel ahora? Todavía está. Bajo juicio. Bajo No juicio. entendió la venida del Mesías. No, lo rechazó. Más bien. Lo rechazó. Porque todo el tiempo durante el gobierno de los jueces Ahí viene. pasaron dando guerra. Ujú. Así como algunos hoy están queriendo sacar Las uñas. las uñas en la iglesia. Pero Va a dar guerra. eso lo que da es tristeza, porque desde el momento que la gente empieza a portarse así, es una señal de que está bajo juicio de Dios, porque ya no entiende, Ujú. ni atrás ni adelante. Continuando, sigue diciendo la enseñanza. Un recordatorio o advertencia sensata, si en algún tiempo o lugar la comprometida en matrimonio ha tenido la tendencia de nublar el novio o al novio, no debe de tener esa tendencia. ¿Ya? ¿Y qué es nublar al novio?